os doy la bienvenida a esta presentación del curso sobre la buena y la mala conciencia, el bien y el mal, que forma parte de Especialista a las Nuevas Constelaciones. Entonces, ese curso es uno de los cursos, digamos, de los temas más profundos. Es como ir a la esencia de las constelaciones familiares. Es a la vez uno de los cursos más duros de vivir, más exigentes. Hay que recordar que Bert Hellinger tardó 20 años en comprender, en descubrir el papel de la conciencia moral, buena y mala conciencia. Tardó 20 años en poder decir el bien y el mal en sí no existen. Y cuando pudo entenderlo, pudo perfilar ese orden del amor para él que es todo el mundo pertenece de la misma manera. Todos, independientemente de lo que hagan. Quiere decir, sin juicio moral, todo el mundo pertenece por igual. Cuando pudo redondear la base de las constelaciones con este orden del amor, esa fuerza del amor, fue a partir de este momento cuando empezó a hablar de las constelaciones del espíritu, de las nuevas constelaciones. Es por lo tanto como un hito muy importante y difícil. Poder entender que de pequeños vivimos como en una tribu y hemos vivido durante miles de años en tribus. Y en esa tribu hemos desarrollado la conciencia moral, lo que ayuda a nuestra tribu, a nuestro clan, a nuestro sistema familiar. Aprendemos que eso es lo bueno y todo lo que va en contra es lo malo. Quiere decir que cada tribu tiene su moral y ve a los demás como menos buenos que ellos mismos. Entonces iremos viendo las consecuencias de este descubrimiento. Hasta ese descubrimiento de Bert Hellinger, se puede decir que considerábamos la conciencia como la voz de Dios. Todas las guerras se hicieron siempre en función de la buena conciencia de cada lado. Quiere decir que Dios pertenecía a cada lado. Entonces el psicoanálisis nos empezó a hablar de otra cosa referido a la conciencia moral y Bert Hellinger descubrió la dimensión sistémica de la conciencia. Entonces, veremos todo esto porque es sumamente importante y veremos que solamente cuando estamos en el adulto presente, conseguimos estar fuera de la conciencia moral. Estamos en el amor total, estamos en la acción, estamos en la adaptación adecuada a lo que hay. Y precisamente dice Bert Hellinger que la conciencia moral es lo más negro del ser humano. Lo que nos impide amar al otro, lo que nos impide incluir al diferente. Entonces les hago esta pregunta, ¿existe el bien y el mal? ¿Existen? Vamos a hablar de todo eso, vamos a experimentarlo, haciendo ejercicios, constelaciones, vuestras preguntas.
sobre este tema tan importante. Espero que el curso les pueda ayudar profundamente.